Génesis capítulo 12, versículo 1, y también Efesios capítulo 3, vamos a leer del versículo 14 al 19. Génesis 12:1 dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Efesios capítulo 3, versículo 14 dice: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Señor, abre nuestro entendimiento para que tu Espíritu Santo pueda, mi Dios, convencernos acerca de este maravilloso ofrecimiento que tú nos haces de ser llenos de tu plenitud. Padre, para gloria y honra de tu nombre, mi Jesús, Dios mío, haz ese milagro en nuestra vida, que podamos ir en busca, Señor, de esa plenitud. En Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Definitivamente, Abraham comienza una aventura no a ciegas, sino con una convicción sobrenatural que lo que Dios le estaba ofreciendo era algo muchísimo mejor de lo que él estaba dejando. Cuando Dios pide que dejemos algo, hermanos, no se puede comparar a la grandeza de lo que Dios quiere darnos. El apóstol Pablo, cuando empieza a orar por la iglesia de Éfeso, ora con un objetivo muy claro. Pero para llegar a ese objetivo, él pide en oración varias cosas. Entre ellas, pide fortaleza, que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior, fortaleza espiritual. Luego pide que sea lleno de amor. Y luego pide que la iglesia comprenda el gran amor de Dios. O sea que, hermano, a través de la oración puede llegarse a ser fortalecidos, a vivir en amor y a comprender el gran amor de Dios, con el objetivo final que menciona el versículo 19 en su última parte: para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, cuando uno lee esta última oración, no se queda perplejo. ¿Qué es lo que está queriendo decir Dios a mi vida? Ser lleno de toda la plenitud de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere no solamente que yo sea fortalecido, que comprenda y vive en amor, sino que comprenda el gran amor de Dios, pero me lleva más allá. Para ser lleno de la plenitud de Dios, es que esta plenitud de Dios no es otra cosa que la tierra prometida. Cuando Dios le dice a Abraham: deja tu tierra y tu parentela y la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, aunque es una tierra física, sin embargo, esa solamente es una sombra de las cosas eternas, de las cosas espirituales. Esa tierra de la cual en Éxodo capítulo 3 dice la Biblia que es la tierra que fluye leche y miel. No se está refiriendo a la producción agrícola y también la producción de los lácteos y las carnes y todo lo demás, lo que Dios le estaba prometiendo físicamente a esta nación, pero le estaba ofreciendo sobre todo, hermanos, la leche y la miel que procede de la plenitud de Dios. Es por eso, hermanos, que cuando Abraham deja esa tierra, va en búsqueda de esa plenitud. Y él que llegó a comprender esto, porque en el libro de los Hebreos, el Espíritu Santo le saca una radiografía espiritual a Abraham para declararnos que lo que había en su corazón
Hermano, no era solamente poseer la tierra física, sino que él esperaba una ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Y saludaba de lejos esa plenitud. Por eso, hermano, quiero que en esta hora, y sobre todo pido al Espíritu Santo, que nos convenza a usted y a mí, que cuando Dios pide que salgamos, hay que salir, porque Dios tiene algo mejor para usted y para mí. Por eso, hermanos, quiero en el nombre del Señor Jesucristo, para gloria de su nombre, hablarles bajo este tema: busquemos el ser llenos de la plenitud de Dios. Esa tierra. Quiero considerar, hermanos, 4 aspectos fundamentales. En primer lugar, quiero que analicemos el propósito eterno para nuestra vida, que es ser llenos de la plenitud de Dios. En otras palabras, es la tierra que le quería mostrar a Abraham. Esa tierra que Dios quiere que usted y yo poseamos. El Señor ha venido hablando a lo largo de los años, a través de ejemplos, a través de experiencias de hombres y mujeres, de la palabra de Dios. Por ejemplo, hermanos, encontramos este mensaje de esa necesidad de la plenitud inmediatamente cuando Dios crea al hombre conforme a su imagen y semejanza. Lo crea en 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Pero la parte espiritual es algo que solamente Dios lo puede llenar. A usted le puede llenar la parte anímica o la parte emocional, otra persona el sentimiento de un hijo, de una hija, de un padre, de una novia, de una esposa, de un esposo, etcétera, etcétera. Pero el espíritu nadie se lo puede llenar, ningún ser humano, solo Dios lo puede satisfacer. Entonces, la necesidad de la plenitud, usted y yo nacimos con una necesidad de la plenitud de Dios. Entonces, eso es lo que nos hace buscar a Dios. Por eso el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 dice la Biblia que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Entonces, lo eterno llena lo eterno. Por eso hay muchas personas confundidas, porque quieren llenar con lo temporal lo que solamente es eterno. Si hay eternidad en nuestro espíritu, entonces lo único que es eterno es Dios. Ahora, vemos también, hermano, otro mensaje de la necesidad de la plenitud a través de la etapa de la soltería de Adán. Hermanos, cuando Dios crea al hombre, bueno, más bien cuando Dios crea a los animales, dice que los creó macho y hembra. Pero hubo un momento, hermanos, que cuando Dios crea al hombre, solamente los creó a él y a la mujer no. ¿Por qué será? ¿Cuánto tiempo pasó soltero Adán? ¿Qué hizo Adán en ese momento? Bueno, la comunión que tenía con Dios era especial. Y no solo eso, sino que empezó a cumplir los propósitos de Dios al ponerle nombre a todos los animales. Cuando él terminó esa tarea, entonces Dios lo hizo caer en un profundo sueño. Entonces el propósito, ¿por qué, hermanos, Dios tiene ese paréntesis? Es porque Dios quiere que entendamos que usted y yo no somos animales, que no somos, hermanos, solamente parte física y emocional o instintiva, pero que tenemos un espíritu y ese está diseñado para Dios. Entonces, cuando Adán estaba en su etapa de soltería, Dios nos está diciendo, hermanos, que el hombre tiene un destino, y el destino del hombre no es la creación de Dios, sino Dios mismo. Por eso que vemos, hermanos, en el jardín del Edén, vemos un árbol en medio, fíjense bien, en medio del jardín. No estaba en una orilla, en una esquina del jardín, estaba en medio, el árbol de la vida. Pero Eva escogió el árbol de la ciencia del bien y del mal, que no estaba en el centro. O sea, desde el momento en que Dios puso algo en el centro, es porque era el enfoque que ellos deberían de tener. Por eso la Biblia, cuando habla de lo que significa pecado etimológicamente, significa errar el blanco. O sea, no estar en el centro de lo que Dios quiere para usted y para mí. Usted y yo hemos sido creados, oiga bien, no para la creación, sino para nuestro creador. Hemos sido creados, pero para Dios. Entonces, cuando nosotros no entendemos eso, vamos a tratar de llenar la necesidad existencial de un carácter eterno a través de las personas que nos rodean. Por eso hay novias, hay novios que están totalmente desenfocados, están totalmente, hermanos, arruinados en su vida. Esposos y esposas, amigos. ¿Por qué? Porque piensan que sus amigos y las personas que les rodean son los que van a llenar el vacío. No es así. Es solamente Dios quien puede llenar lo más profundo de nuestro ser y nos vamos a sentir plenos. A esa plenitud quiere llevarnos Dios.
Vemos, por ejemplo, en el jardín mismo del Edén, vemos belleza y riqueza, porque habla de no solamente lo hermoso, sino de la riqueza. Ahí habla que había, dicen en Génesis capítulo 2, que había oro, había ónice, había piedras preciosas. Hermano, lo que Dios quiere para usted y para mí es algo bello y es maravilloso y es mucha riqueza en Dios. Vemos otro ejemplo, hermanos, con el cual Dios nos habla. Es el caso de Enoc. Dice la Biblia en Génesis 5:22, caminó Enoc con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? O sea que Enoc entendió que el propósito de su vida era la plenitud de Dios, no era otras cosas. Y este hombre estaba tan apasionado por la plenitud de Dios que Dios lo traspuso. Vemos otro caso, el caso de Abraham, cuando Dios lo llama para poseer la tierra que fluye leche y miel. ¿Qué fue lo que lo convenció a este hombre de dejarlo, hermanos, lo menos por lo más? Es porque él sabía, hermano, sobrenaturalmente que había algo mejor. Vemos, por ejemplo, a Moisés cuando estaba en el desierto. Él mira una zarza que estaba ardiendo, pero había algo extraño, que la zarza no se consumía. Él se acerca a ver por qué no se consume la zarza, y mientras él llegaba, escucha una voz que le dice: quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. En ese momento ese hombre cae postrado. Pero había algo interesante, que la plenitud, la gloria que estaba en esa zarza lo atrajo. Hermanos, ¿sabe por qué? Porque usted y yo estamos diseñados para ello. Hemos sido creados para Dios, para vivir en Dios y Él en nosotros. Entonces viene Moisés con tanta facilidad, se quita la sandalia. Es que cuando estamos, hermano, en la plenitud de Dios, no le va a costar decir no a lo que tiene que decir no y decir sí a lo que tiene que decir sí. En la presencia, en la gloria, en la plenitud de Dios, todo es mucho más fácil. Vemos el caso de la nube de gloria que estaba sobre el tabernáculo. Por ejemplo, en Génesis capítulo 40, en el versículo 34 dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó, oiga esto, llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. ¿Qué es lo que llenaba y dirigía al pueblo? Era la plenitud de Dios. Lo que llena nuestra vida, todos los rincones. Oiga esto, hermano. Nunca en la vida ningún triunfo académico, ningún triunfo político, ningún triunfo, hermano, financiero, ningún triunfo emocional o de cualquier otra naturaleza va a llenar lo que el Espíritu demanda en nosotros, sino que solo Dios puede llenar todos los rincones de nuestra vida. No será el esposo, ni la esposa, ni los hijos, ni los padres, ni los amigos, ni ningún hermano en Cristo. Lo que llena y satisface nuestra vida es la gloria, la presencia de Dios, y esa gloria nos va a guiar por todas nuestras jornadas. ¿Por qué estamos tan perdidos? Pero quizás perdidos más que una cabra. ¿Por qué, hermanos? Dice aquí que la gloria de Dios, cuando se levantaba esa nube, ellos se movían. ¿Por qué no sé qué hacer? ¿Por qué no sé a dónde ir? ¿Por qué me pierdo en esta vida en cuanto a las decisiones? Por falta de la plenitud. Pero el día que estemos llenos de la plenitud de Dios, vamos a caminar en la perfecta y agradable voluntad de Dios y no nos vamos a extraviar. Por eso dice la Biblia: y habrá un camino y será llamado camino de santidad, y aquel que camine por él, por torpe que sea, no se extraviará, porque la gloria de Dios nos va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo va a estar guiándonos, nos va a dirigir a tomar decisiones sabias. ¿Por qué somos tan torpes en decisiones que tomamos? Por falta de la plenitud, porque andamos buscando el árbol de la ciencia del bien y del mal, lo que está en la orilla y no lo que está en el centro. El apóstol Pablo, en el momento que se encuentra con la plenitud de Dios, camino a Damasco, antes de ser el gran apóstol Pablo,
Él quedó impactado con esa plenitud, el punto que lo derribó, le habló, le hizo entender, lo convirtió, lo dejó ciego, lo neutralizó su vida y todos sus pensamientos, le dio vuelta a todo. Pero este hombre dijo: no, esto no es posible, que yo no solamente quiero esa experiencia, yo quiero más. Y ese hombre, cuando llega a la ciudad de Damasco, se metió en un tiempo de ayuno y oración. Y estando allí, el Señor le habla a uno de sus siervos llamado Ananías. Y en el versículo 11 del capítulo 9 de Hechos, vea cómo este hombre estaba buscando la plenitud de Dios. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y pone las manos encima para que recobre la vista. Este hombre estaba buscando la plenitud de Dios y estaba orando. Esto no se puede quedar aquí. La misma batalla que tuvo Jacob: no te dejaré hasta que tú no me bendigas. Este hombre estaba convencido de Cristo, que él quería más. No solamente quería entender que Jesús era el Salvador y el Mesías, sino que él quería conocer más de él, a tal punto que él estaba orando, buscando el rostro de Dios. Y como Dios vio que este hombre estaba buscando la plenitud, le dijo a Ananías que fuese para ponerle las manos y que recibiese sanidad. Y no solo eso, sino que Dios le revela a Ananías los planes que tenía para con él. Y le dice en el versículo 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Quiénes son los escogidos? ¿Quiénes van a ser escogidos? Los que buscan la plenitud de Dios, no los que andan detrás de los panes y los peces. Ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré a este cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios tenía un plan para él, pero porque estaba buscándole a él. ¿Cuántos quieren un ministerio, una bendición de Dios? ¿Cuántos quieren ser escogidos para hacer cosas grandes? Pero Dios primero lo que va a ver es que si usted y yo estamos interesados por la zarza que se está consumiendo, o más bien se está quemando pero no se consume, si estamos interesados por la plenitud de Cristo, por la plenitud de Dios, es una promesa, hermanos, que encontramos en la palabra de Dios. Por ejemplo, esta promesa en la vida de la descendencia de José, en Deuteronomio capítulo 33, lo dice de una manera, hermanos, tan especial. Dice en el versículo 15: con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. O sea, vemos aquí, hermanos, que lo que Dios estaba dándole a José, aquel hombre que sufrió pero que estaba dentro de la voluntad de Dios, quiso agradar a Dios. Dios dijo: muy bien, no solamente sobre ti, sino sobre tu descendencia. Dios estaba prometiendo la plenitud. Hermanos, en el Salmo 36, 7 al 9, vemos aquí que todos los que desean conocer más de esa plenitud, es decir, conocer más a Dios, Dios quiere, hermano, dárselo. Dice este Salmo: cuán preciosas, oh Jehová, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Es la plenitud. Serán completamente saciados de grosura de tu casa. ¿Quiénes? Los que se amparan, los que buscan. Dice: y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. Aquellos que buscan de la plenitud lo van a encontrar. Vemos, hermanos, que esta promesa, hermano, en el Salmo 63, 5, nos habla que es una fuente de satisfacción y alegría. Hermano, la presencia, la gloria de Dios no es para frustrarnos.
No es para arruinar nuestros planes. Lo que arruina los planes es el pecado. Lo que arruina los planes es la voz de Satanás. Arruinó el plan para la vida de Eva y de Adán, y a nosotros nos llevó en cuenta también. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no estamos buscando esa fuente maravillosa? Por eso dice este Salmo 63:5: como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando el alma es saciada, se produce la alabanza. Hay voz de júbilo, ya no hay voz de amargura, ya no hay tristeza, ya no existe, hermano, esa murmuración en contra de Dios y de la vida que Dios nos ha dado. Ya no hay negativismo, sino que hay júbilo. ¿Por qué? Porque el alma está saciada de la gloria y la presencia de Dios. En esta vida siempre habrá cosas, hermanos, que nos van a decepcionar, pero la presencia de Dios jamás lo va a hacer en nuestra vida. Por eso Dios quiere fortaleza en nuestra vida a través de su gloria. Para aquel que desee vehementemente la plenitud, hermano, Dios está dispuesto a impartirla. Por eso Jesús dice en Mateo 5:6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Jesús se compromete a saciar el alma y el espíritu de cada uno, la vida. Pero para el que tiene hambre de Él, no hambre de las cosas de la carne y del mundo, no para aquellos que tienen hambre de satisfacción de sus necesidades, aunque Dios quiere bendecirnos en esa área, pero el hambre tiene que ser por Cristo y no por los panes y los peces que Él multiplica. Esa promesa de plenitud está para aquellos que aceptan ese llamado. Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Él aceptó el desafío. Pregunto, ¿lo aceptamos nosotros? En el Salmo 37:4 entonces dice: deleítate a sí mismo en Jehová, o sea, en su plenitud. Deleitarnos en Jehová es en su persona, no en lo que Él hace por nosotros. Eso es diferente. El momento que tuvo María con Jesús, ella estaba deleitándose en la presencia de Cristo. Marta se estaba deleitando, como dice hermano Bazán, en hacer pupusas. Estaba en la cocina, aunque no era nada malo, pero cuando eso bueno sustituye lo mejor, si se convierte en algo malo. Hermanos, Dios nos está pidiendo que nos deleitemos en Él. Hermano, no hay cosa más grande que ese. No hay plenitud más bella que esa, que la presencia de Dios. Y algunos quizás cuando estoy en este momento predicando, es como dicen: ¿qué está tratando de decir? ¿Y qué me está hablando? Yo no entiendo esto. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no hemos entrado ni siquiera a conocer un poquito de esa esencia. Por eso que para algunos, yo me recuerdo que algunas veces algunos ex compañeros del colegio con los cuales graduamos me dice: Lisandro, ¿por qué estás desperdiciando tu vida sirviendo a Dios? Mira, venite, vamos a hacer esto y lo demás. Hermano, hay gente que le dice a usted: mira, vamos a gozar de la vida. Eso no es gozar de la vida, eso es arruinar la vida. El gozo de la vida está en la plenitud de Cristo, en la presencia de Dios. Hermano, ahora tratemos de entender qué es lo que el Espíritu Santo, no Pablo, sino el Espíritu Santo, a través de Pablo nos está diciendo aquí, cuando él está orando para que la iglesia sea llena de la plenitud de Dios. La palabra plenitud ahí en el griego es la palabra pleroma, que significa totalidad o la cantidad total de algo. Entonces, cuando dice la plenitud de Dios, lo que me está diciendo es que Dios quiere llenarme con toda su abundancia como persona en mi vida. En Dios está todo el conocimiento y la ciencia. En Dios está todo el amor, la gracia, el poder, la paciencia, la benignidad,
Hermano, en Dios, hermano, está todo. Entonces cuando dice para que sea lleno de toda la plenitud de Dios, ¿cómo puedo yo entender eso? Que Dios quiere que la esencia de su persona, Él quiere que yo empiece a recibir toda esa gloria. Hermanos, esto es una carrera que nunca va a terminar. Es más bien, es una aventura que no va a terminar. Como la conquista de la tierra prometida. Cuando entran a la conquista de Jericó, era parte de la tierra. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo, es parte de esa tierra. Cuando usted recibe el bautismo en agua, es parte de esa tierra. Cuando usted es sanado de sus dolencias, es parte de esa tierra. Cuando usted es lleno del Espíritu Santo y habla en otras lenguas, es parte de esa tierra. Pero hermano, Dios le dijo a Josué, le dio las dimensiones de la tierra. Sin embargo, ellos se quedaron cortos. No conquistaron la tierra prometida. Según lo que podemos ver por la descripción bíblica de la tierra, comenzaba desde la parte sur del territorio de Israel y llegaba hasta lo que hoy en día es Irak. Pero ellos se quedaron muy cortos. Tenían que todo lo que es Siria, todo lo que es el Líbano, toda esa tierra, pero ellos se quedaron con una pequeña porción. Eso es lo que pasa con usted y conmigo también. Nos quedamos, sí, Señor, gracias, soy salvo, me has sanado, gracias, Señor, porque me has llenado con tu Espíritu Santo. Pero Dios dice, mira, hijo, te falta todavía más. Yo quiero llenarte, quiero que la imagen que se perdió en el jardín del Edén, quiero restaurarla en ti. Porque ustedes hemos sido creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Y por eso Pablo oraba por la iglesia. Señor, que sean llenos no solamente, Señor, de fortaleza espiritual, de amor y de que entiendan tu amor, pero que esto los lleve a ¿qué? A poder ser llenos de la plenitud de Dios. Es algo, hermanos, que nuestra mente no alcanza a comprender. ¿Por qué Dios quiere llenarnos de toda su plenitud cuando nosotros no merecemos absolutamente nada? Es como cuando en la visión del río de Ezequiel en el capítulo 47. Las aguas llegan hasta los tobillos. Comienza la experiencia, pero todavía falta más. Cuando caminaba otros 400 codos, el agua le llegaba a la rodilla. Después el agua al nivel de los lomos. Y luego no podía seguir adelante porque era un río muy hondo. Es que así es la vida cristiana. Hermano, si usted está aburrido, si usted se siente triste, deprimido, si se siente amargado, si se siente, hermano, totalmente arruinado, es porque no estamos caminando en la plenitud de Dios. Alguien me podía decir, hermano, pero es que usted no sabe los problemas que tengo. No importa los problemas, porque pues, dice la palabra, aunque andes por el fuego, la llama no arderá en ti. ¿Por qué? Porque Jehová estará contigo. Es decir, la plenitud de Dios no dejará que su alma se le queme. Ni la fe ni la confianza en Dios. Dios nos va a traer victoria. No hay nada más grande que esto. El doctor Víctor Frank, neurólogo y psiquiatra, el año 1941 se casó. Fue capturado por los nazis y lo llevan a un campo de exterminio. No solo a él, sino a su esposa. Fíjense bien. Un año después, terminando casi la luna de miel, lo llevan a este lugar. Y a sus padres. Estando él allí, pierde a su padre, a su madre y pierde a su esposa. Pasó más de 3 años en los campos de concentración, pero él empezó a hacer unos análisis como neurólogo y como psiquiatra de los prisioneros. Y él empezó a descubrir algo interesante, que aquellos que tenían una esperanza espiritual son los que se sobreponían a los vituperios más intensos. Cuando él sale del campo de concentración, él escribe el libro, un libro muy famoso, El hombre en busca de sentido. Y él muere en el año 1997. Fue básicamente el autor de una nueva forma de terapia psicológica después de Freud y de Elder,
de fama mundial, con 29 doctorados honoris causa en todas partes del mundo. Y él dice, es que el hombre tiene un espíritu y cuando entiende el propósito de su vida, puede vencer cualquier obstáculo. Yo le digo una cosa, hermano. Nosotros tenemos el glorioso espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. La plenitud de Dios. No hay nada imposible. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo. Es decir, la plenitud de Cristo en mí me fortalece. Por eso Pablo podía trabajar como nadie, pero él decía, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Era la plenitud de Cristo lo que hacía trabajar a Pablo. Por eso Pablo vivía, hermanos, con una actitud maravillosa y por eso decía, para mí el vivir es Cristo, es decir, el vivir es la plenitud de Cristo y el morir es ganancia. La muerte no lo asustaba porque sabía en quién había creído y que su plenitud se iba a completar en el reino de los cielos. Hermano, usted y yo no somos creados para las cosas de esta tierra. Gracias a Dios por su familia, por lo que tiene, pero usted no ha sido creado para consumir materia, sino para deleitarnos y consumir la esencia de Dios. Cuando Pablo en el capítulo 4 siempre de Efesios pone el Espíritu Santo, pone ahí la meta del propósito de Dios para nuestra vida, cuando dice en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que Dios quiere compartir con nosotros su esencia. Hermanos, si alguno se cree inteligente, no lo somos, hermano. El día cuando Dios transforme nuestra humillación de esta naturaleza humana y nos transforme en un cuerpo glorificado y seamos absorbidos en plenitud de toda su esencia, ese día vamos a ser inteligentes, hermano. Los más grandes científicos o genios no han alcanzado a desarrollar el 5% de su potencial cerebral. Hermano, piense lo que va a pasar. Hermano, en el cielo no hay bobos. Los bobos se quedan en el infierno, ¿me entiendes? Allá hay conocimiento, inteligencia, plenitud de todo. Y perdone que una vez más repita esto, pero me encanta aquellas personas cuando han estado en el umbral de la muerte y han tenido experiencias gloriosas. Y el caso de mi madre, cuando ella 3 días antes de fallecer, orando alrededor de su cama, nos dijo a los que estábamos ahí, después de una media hora de oración, dijo, me levanté de mi cuerpo, vi mi cuerpo en la cama y a todos ustedes estaban orando, pero había tanta alegría, pero tanto gozo que yo no quería regresar. Y nos está llorando, no te la lleves, Señor. Mi madre, yo me quiero ir. Hermano, entienda esto, que no hay nada más bello que la gloria de Dios. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Si la gloria, la plenitud hoy en día puede llenarnos y bendecirnos y hacernos victoriosos y caminar sobre el fuego y sobre las aguas, y nos puede llevar de gloria en gloria y de poder en poder, ¿cómo no será cuando seamos completamente absorbidos por la esencia de Dios? La Biblia dice, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, gloria a Dios, seremos semejantes a Él. Ese día es el día más bello de nuestra vida. No se puede comparar con ningún triunfo en esta tierra. Ese día, lo único que haremos es caer postrados ante Jesús y decir gracias.
por tu gran misericordia. Pero la oportunidad está abierta. Cuando habla aquí de la plenitud de Cristo, Satanás ha deformado esa plenitud, tirando una cortina de humo a través de la religión. Por algo, Carlos Marx dijo que la religión es el opio de los pueblos. Aunque él no entendía lo que es religión, como muchos hoy en día, pero él abarcó todo. No es cierto, pero lo que sí es religión, que no es otra cosa que un invento humano para buscar a Dios. El evangelio es la revelación de Dios hacia la tierra, que es diferente. Por eso que vemos en Romanos capítulo 1, dice que lo que se conocía de Dios, su eterno poder y deidad, que le fue claramente revelado, visible por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Dice que convirtieron la gloria de Dios en imágenes. Hermano, la idolatría es una perversión, es una cortina de, hermanos, de humo que Satanás ha lanzado. ¿Para qué? Para que el hombre no busque el árbol de la vida, para que busque a Satanás, que se vaya al árbol de la ciencia y del bien y del mal. La religión es la filosofía humanista, la oferta del pecado y la aceptación de este arruinó la vida de Esaú. Esaú despreció la primogenitura, despreció la plenitud de Dios. Por eso se convirtió en una persona profana. Judas Iscariote dejó la plenitud de Dios por el dinero. La mujer de Lot no quería soltar sus propiedades y el convivio que tenía con el contexto de esa sociedad perversa. Y cuando mira hacia atrás, sencillamente lo que estaba diciendo: yo no quiero la plenitud de Dios. Por eso Jesús dijo: acordaos de la mujer de Lot. Porque eso, hermanos, es sumamente peligroso. Usted y yo entendamos como seres humanos, te pongamos los pies en la tierra. Tenemos cuerpo, espíritu y alma, pero el espíritu solamente Dios lo puede satisfacer. Usted que anda pensando que su esposito le va a llenar el espíritu, lo siento mucho, señora, solo Dios lo puede llenar. Por eso vive como vive, porque no anda buscando lo que tiene que buscar. La esposa no va a llenar esa necesidad, ni el hijo, ni la hija, ni el padre, ni la novia, ni el novio. No nos convirtamos en idólatras. No cambiemos la gloria de Dios incorruptible por imágenes corruptibles de esta tierra. No se haga ídolos. Cuidado con los ídolos. Un ídolo se forma cuando usted cree que esa es su plenitud. Cuidado, porque entonces Satanás lo agarra. Entonces Satanás le va a decir: con que Dios os ha dicho. El Espíritu Santo nos quiere convencer de esa plenitud, de la esencia de la gloria de Cristo, porque Jesús es Dios, dice Colosenses 2:9, hablando de la plenitud de Cristo, porque en Él habita corporalmente, es decir, en su cuerpo habita toda la plenitud de la deidad. Es decir, todo, no es parte de Dios, es la totalidad. Y vosotros estáis completos en Él. ¿Qué más quiere, hermano? Si Dios llena el universo, ¿cómo no va a llenar su pequeño mundo, sus pensamientos, sus emociones? Él es el que llena y satisface con plenitud la vida. Colosenses 2:10 dice: y vosotros estáis completos en Él. Hermano, no, ahí está la realización en la plenitud. Juan 1:16 dice: porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia, una aventura tras otra. Efesios 1:23 dice: la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es que me siento vacío. ¿Por qué se siente vacío? Porque no tiene la plenitud de Dios. Es que usted no sabe que no tengo que comer. Usted no sabe los problemas que tengo financieros. Usted no sabe los problemas que tengo ahí con problemas legales. Si usted tiene la plenitud de Dios, usted va a saber qué hacer en cada momento y cómo Dios va a pelear su batalla. Dios le llena con toda su esencia.
Y por esa plenitud Dios hizo posible el reconcilio, la amistad con Dios. Esa plenitud significa una amistad profunda. Así como la oración de Cristo en Juan 17, así como tu Padre y yo somos uno, así también que ellos sean uno en nosotros. ¿Qué significa eso? Entre muchas cosas, es que Dios quiere impartir su plenitud en nuestra vida. Por eso dice Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Entiende, hermano? La mejor amistad con Dios, la mejor experiencia con el mejor amigo es con Dios. Por eso encontramos a un hombre en la Biblia que se le llama el amigo de Dios. Por eso él no caminó con Dios y Dios lo traspuso. Eso es lo que Dios anda buscando. Hombres y mujeres que tengan esta ansiedad, este deseo ferviente. Y todo esto es posible por cuanto Cristo no solamente murió, sino también Él resucitó. Y en Efesios capítulo 4, en el versículo 10 dice: y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo, oiga, para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hermano, ¿quién es el que da el llamamiento? ¿Quién es el que llama a las misiones, a ser misioneros o apóstoles? ¿Quién llama a ser profeta o un predicador a la iglesia? ¿Quién llama a los hombres que van a ganar las almas perdidas afuera de la iglesia? A los evangelistas. ¿Quién llama a los pastores? ¿Quién constituye maestros? Es la plenitud de Dios. Pero si alguien no busca la plenitud de Dios, Dios se detiene con sus dones. Pedimos dones, dame los dones, pero estamos pidiendo los panes y los peces. Es la plenitud de Dios la que hace estas cosas. La plenitud de Dios es la que va a hacer que el llamamiento sea un llamamiento genuino. Va a capacitar con poder. Los dones de Romanos 12, los dones de 1 Corintios 12, todo será una experiencia poderosa en nuestros días. Pero el problema es que nosotros creemos que sí hemos sido diseñados para comer y beber. No es cierto. El reino de los cielos no consiste en comida y en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, en su plenitud. Ahí está todo. La gran equivocación es que estamos nosotros creyendo la mentira que somos para esta tierra. No. Por eso Jesús le dijo a los apóstoles, cuando los vio tan felices, porque estaban viendo milagros, maravillas en esta tierra, y él dijo: no, regocíjense, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque la realización total no está aquí, es parte, pero está en la presencia y la gloria del Señor. Ahora, el Espíritu Santo nos quiere convencer. El Espíritu Santo va a tratar de redarguirnos, decirnos: hijo, te conviene la plenitud. Hermano, el Espíritu Santo va a tratar de decirnos: mira, abre los ojos. Va a producir ese redarguir del Espíritu Santo. Va a producir un deseo de querer esa plenitud. Entonces vamos a entender que lo que Dios quiere es vestirme de honra y de hermosura, porque ese era el objetivo de las vestiduras de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Pues la plenitud, ¿qué es lo que va a traer? Honra y hermosura en la vida. No solo eso, el redarguir del Espíritu hará que tenga una pasión desesperada por Dios. Y vamos a decir como en el Cantar de los Cantares 1:4: atráeme y en pos de ti correremos. Debemos de pedir en oración: Señor, atráeme, sedúceme. No solo eso, ese redarguir del Espíritu nos ayuda a aceptar nuestra fragilidad humana, pero que será revestida con el poder de la plenitud de Dios. Usted y yo no podemos ser victoriosos a nuestra expensa si no somos victoriosos por la plenitud de Dios. No somos nosotros, sino la gracia de Dios en nosotros. Hermano, si usted se siente débil, ¿qué tiene que pedir? Pida la plenitud de Dios. No le pida poder, pídale su plenitud y Él le va a dar el poder que necesita. Hermano, el convencimiento del Espíritu Santo nos hace entender que ahí está, en esa plenitud está la fortaleza y la firmeza espiritual.
pero también nos ayuda a entender que ahí está el mayor placer de la vida. Salomón tuvo 1000 mujeres, pero él dijo: tú me eres mejor que 1000 mujeres. Y algunos quieren sobrepasar a las 1000 y piensan que van a ser felices así. Hermano, la felicidad no está en las cosas de este mundo. La verdadera plenitud está en la presencia y la plenitud de Dios, en la llenura de Dios. Ahí está todo. Y por eso el Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No de vez en cuando, delicias a tu diestra. Es el mayor grande placer que alguien puede recibir. El rey Agripa, ante el redarguir del Espíritu Santo por medio de la predicación del apóstol Pablo, le dijo: por poco me persuade. Hermano, por favor, no resista el redarguir del Espíritu que le dice: hijo, te conviene, te estoy despertando el apetito, que tengas hambre de mí, no de las cosas que yo te puedo darte. Cuando el Espíritu Santo haga eso, no le diga: por poco me persuades. Por poco, pero por poco se puede perder también. Pero el apóstol Pablo, cuando fue persuadido por la gloria de Dios, dijo: Señor, con Cristo estoy juntamente crucificado. En otras palabras, dejó su tierra, dejó su parentela y la casa de su padre a la tierra que Dios le estaba mostrando. Mas ya no vivo yo, mas Cristo, la plenitud de Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la fe del Hijo de Dios lo vivo para la gloria del Señor. Hermano, no hay nada más bello que eso. No hay nada. ¿Qué debo de hacer para ser lleno de la plenitud de Dios? Dios le dice a Abraham 3 cosas. Y estas 3 tienen que ver con renunciamiento, pero 3 más con aceptación. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Primero, vete de tu tierra. Hay que renunciar por la fe. Cuando el Espíritu Santo ha convencido de justicia, eso es lo que significa el convencernos de justicia, convencerme de la bendición que Dios es para mi vida y todo lo que Él tiene para mí. Cuando el Espíritu Santo me convence, aunque yo no he visto, no he experimentado lo que me está ofreciendo, pero el Espíritu Santo nos llega a convencer, tomamos la decisión de renunciar por la fe a lo terrenal, renunciar a la tierra, renunciar al materialismo. Hermano, si Dios lo bendice con un nuevo empleo, si Dios le multiplica las empresas, si Dios le bendice de otra forma, le da una casa nueva, le da carro nuevo, le remienda todos los problemas que tiene en su cuerpo, lo hace nuevo, le quita las arrugas, le quita todo. Mire, dele gracias a Dios, pero eso no es lo que Dios quiere. El Dios dice: hijo, mira, yo te doy todo, pero no le pongas el corazón a eso. Por eso Dios se lo dio a Salomón, le dio todo, porque él tenía hambre y sed de la plenitud de Dios por un tiempo de su vida. Entonces ahí, hermano, está la clave. Usted y yo no estamos diseñados para ser una máquina de hacer dinero, una máquina de placer humano. No, no, somos hechos para ser hechos conforme a la imagen de Dios, para vivir en Dios y por Dios y para Dios. Entonces, el hecho de renunciar a la tierra significa renunciar a lo terrenal. Es decir, no le ponga su alma, su corazón, su amor a las cosas terrenales. Pongámoslo en Dios. Segunda renuncia, renunciar por la fe a tu parentela. ¿Qué significa eso? A la herencia adámica, es decir, la vieja naturaleza, la carne. Jesús dice en su palabra que Él llevó, dice la palabra en Romanos, que llevó nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Si Cristo mató la vieja naturaleza, Señor, gracias porque mataste a esta vieja, Padre. Esta vieja naturaleza, Señor, la destruiste, Padre. Yo no puedo, pero ahora, Señor, acepto por la fe, renuncio por la fe. Si tú la venciste, Señor, ahora la echo fuera, Señor, en tu nombre. Yo no quiero esto, yo lo que quiero es tu plenitud. Por eso dice el Señor en Mateo 9:16: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Sabe que la palabra remiendo viene de la misma palabra griega que es pleroma. En otras palabras, nadie pone la plenitud, y en este caso yo le voy a agregar, de la plenitud de Dios
en paño viejo. Pero nosotros queremos tener la plenitud de Dios siendo un trapeador. Señor, lléname de tu plenitud. Dios dice: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santificaos lo que lleváis los utensilios de Jehová. Dios, hermano, por eso pide la santidad. Porque cuando Abraham estaba renunciando a su parentela, estaba renunciando, hermano, a sus propios instintos, estaba renunciando a sus propias pasiones, dándole muerte por la fe. Pero no solamente eso, sino que estaba renunciando a la casa de su padre. ¿Qué significa eso? En la antigüedad, hermano, un hombre era identificado como miembro de la casa de su padre, y al morir, éste asumía el título de cabeza. Es decir, la identidad de Abraham dependía de quién era hijo. Por eso encontramos nombres como Bartimeo, es decir, hijo de Timeo. Pero cuando él estaba renunciando a la casa de su padre, no solamente estaba renunciando a su identidad como persona, sino a la herencia que le correspondía como familia. ¿Qué está diciendo el Señor? Renuncia por la fe a tu identidad y seguridad humana. ¿Quién es usted? Usted puede tener una identidad por el hijo de quién es, dónde trabaja, qué posición tiene, qué logros ha tenido comerciales, intelectuales. Ay, lo reconocen por eso, y por ese reconocimiento hay aplausos. Dios dice: deja de eso, porque ahora tú eres nueva criatura y tú te debes de gozar en la identidad que tienes en mí. Por eso le dijo a los apóstoles: gócense por su identidad que está registrada en los cielos. Hermano, eso es lo que Dios quiere, hermano, porque nuestra seguridad no viene de nuestra herencia humana. La seguridad viene de la herencia que tenemos en Cristo. Por cuanto somos hijos de Dios, somos herederos de Dios. ¿Sí o no? Si somos herederos de Dios, hermano, piense qué significa eso. Heredero, y Dios es dueño de todo. Así que cuando usted llegue por cualquier lugar, hermano, como una vez llego por allá al norte de aquí de nuestro país, en las montañas, y le digo a un hermano: mira, ¿te gusta mi casa? Wow, qué grande esta casa, qué bonito. Pero no solo eso, mire, ese cerro es mío. Y él me lo creyó. Otro día estábamos allá por la playa. Le digo: ¿te gusta todo esto? Que esto es mío también. Y se me queda viendo. ¿De verdad? Sí. ¿Por qué? Porque Dios es dueño de todo, y lo que es de Él es mío. Punto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me tengo que estar ahí? Ay, Señor, que no tengo nada, si lo tengo todo en Cristo, hermano. Puedo disfrutar un zapote, un níspero, puedo un caimito, unos mangos, lo que sea, si Dios todo lo ha creado. ¿Sí o no, hermano? Entonces, por eso, hermano, nuestra identidad está en Cristo, nuestra satisfacción está en Él. La seguridad suya no está, hermano, en los recursos que tienen los bancos, sino en el recurso de la plenitud de Cristo, el Salvador. Ahí está nuestra bendición. Pero no solamente tengo que cortar, no solamente tengo que renunciar, pero dice la palabra en los versículos que siguen. Entonces Abraham salió. ¿Qué significa eso? Aceptó por la fe en oración el plan de Dios. Hermano, cuando usted empieza a orar, dice, en ese momento usted está diciendo: Señor, estoy renunciando a aquello, pero estoy aceptando lo que tú tienes para mí. ¿Y qué es lo que tienes para mí? Tu plenitud. Hermano, cuando usted está caminando por la oración hacia la tierra prometida, por eso vamos a entrar en este tiempo de busca del rostro de Dios, porque no quiero otras cosas más que la plenitud, más que la presencia de Dios. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién se va a poder oponer? No hay Satán, no hay demonio ni Satanás que se ponga enfrente de la plenitud de Cristo. Los demonios huyen, las enfermedades huyen, todo, hermano, por cuanto la gloria, la presencia de Dios está allí. Si usted por alguna razón se está quejando como los israelitas en el desierto, es porque no ha entendido que se ha equivocado de árbol. Es el árbol de la vida, que es Cristo. La iglesia en el libro de los Hechos, del capítulo 4:31, dice que estaban orando y fueron llenos del Espíritu Santo. La plenitud de Dios los fortaleció y hablaron con denuedo la palabra, y la palabra se extendió y rompió, hermanos, las barreras culturales. Sale la obra misionera disparada por todas partes. Los diáconos eran poderosos instrumentos en las manos de Dios. Hermanos, salían a hacer grandes campañas, grandes prodigios, grandes milagros. Toda la iglesia
Nadie, hermano, estaba fuera de la plenitud de Dios. Eran tan llenos de la gloria de Dios, hermanos, que cada uno oraba y la iglesia empezó a esparcirse por todas partes. Llenaron el continente romano, o más bien el imperio romano, en tan poco tiempo con el evangelio. ¿Por qué? Sin tener los medios de transporte y comunicación que hoy tenemos. Hoy tenemos todo eso y no hacemos nada. Pero si tenemos la plenitud de Dios, lo vamos a hacer todo. Se movían en barcos, se movían a pie, se movían en las bestias, en los animales, en carretas. Pero el poder de Dios iba con ellos y había grandes señales y prodigios. Hermano, lo que usted y yo necesitamos es esa plenitud, hermano, pero eso significa que yo debo de esperar un gran acontecimiento en mi vida por la fe, porque dice la palabra en el versículo 8, ahí en Génesis capítulo 12, dice: luego se paró allí en un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al occidente. Edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Vemos tres cosas: plantó, edificó e invocó. ¿Qué estaba haciendo Abraham cuando llega a la tierra prometida? Él tenía una expectativa. Cuando usted viene con una expectativa de recibir un milagro de Dios, como llegaron los enfermos: Jesús, si puedes limpiarme, que me sane. Jesús dijo: si quiero, sé sano. Ellos llegaron con una expectativa. ¿Cuántos están en una expectativa de la gloria de Dios sobre su vida? Una expectativa, hermano, de cosas grandes que Dios quiere hacer. ¿Cuáles son sus sueños? La presencia y la plenitud de Dios lo va a superar. Oh sí, hermano, no le quede la menor duda. Por eso David decía: ¿quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Porque cuando una persona está llena de la plenitud, lo demás es lo demás. ¿Cuántos están dispuestos a moverse de su tierra? ¿Cuántos están dispuestos a moverse de su parentela y de la casa de su padre, a ir en busca de la plenitud de la gloria de Cristo? No los panes y los peces, sino su persona. Cuando Jesús llamó a los apóstoles, le dijo: venid en pos de mí. No de los panes, no de los peces, en pos de mí. Y como resultado de la plenitud, os haré pescadores de hombres. Señor, gracias. Perdónanos, mi Jesús, por tanta ofensa, Señor, al despreciarte, por cisternas rotas, dejando la fuente de agua viva. Perdónanos, Señor, por dejar la plenitud por un plato de lentejas, por 30 monedas de plata, por una visión de Sodoma y de Gomorra. Perdónanos, Señor, por dejar las cosas del reino, por estar ocupados en nuestros quehaceres, en la cocina, en nuestro trabajo. Perdónanos, Señor. Aquí estamos necesitados de tu plenitud. No quiero otra cosa más que eso. No me des nada más, solo eso, Señor. Clame a Dios, pídale perdón. Dígale: Señor, perdóname por ser tan ingrato, porque no he buscado tu plenitud, sino tus bendiciones. Ya no quiero eso. Muéstrame tu gloria, Señor. Santifícanos, santifícanos, Señor. A ti sea la gloria, la honra y el poder. Jesús, gracias. Mientras sigue orando, se van a empezar a repartir los elementos de la cena del Señor allí donde usted está. Pero vamos a participar de estos elementos con este propósito de darle gracias a Cristo por habernos hecho salvos a través de su muerte en la cruz.